Muy buenas tardes amigos de BPI TV, muchísimas gracias por el contacto. Quien les está reportando desde Caracas, Venezuela, Luis Gonzalo Pérez, y en este momento vamos a conversar con el señor Carlos Correa, quien es de Espacio Público, conversando sobre lo que es este mundo sin mordaza, una rueda de prensa que ofrecieron hace minutos ante un documento que piensan en leer. Bueno, a ver, mira, básicamente un conjunto de organizaciones de la sociedad civil venezolana nos congregamos en el día de hoy para rechazar la aplicación de la denominada ley contra el odio. Decimos denominada ley porque para nosotros eso es una normativa emanada de un órgano que no tiene competencia para la elaboración de leyes. De acuerdo a la Constitución venezolana, las leyes las tiene que hacer la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional Constituyente no tiene atribuciones para elaborar normas como leyes. Y además porque en el ámbito del derecho internacional las leyes de este tipo que regulan derechos humanos tienen que ser elaboradas por un parlamento. Dicho esto, esta ley tiene una descripción genérica, vaga, de lo que se consideran expresiones de odio y además tiene sanciones muy duras, muy fuertes. El conjunto de organizaciones de la sociedad civil, más de 40 en este momento, estamos respaldando a Un Mundo Sin Mordaza, que es una organización que fue mencionada en un programa de televisión, específicamente con el Mazo Dando, y amenazándola con la aplicación de esta norma por meramente hacer iniciativas para que las personas decidan manifestarse pacíficamente, además en un programa que ellos desarrollan en varios países de América Latina. Entonces, nosotros estamos rechazando el instrumento, rechazando por la forma, rechazando por el contenido y por las penas excesivas que se pretenden aplicar, y además por la mención a una organización de la sociedad civil que por el mero hecho de tratar de hacer reclamos absolutamente legítimos dentro de la sociedad democrática se ve en el riesgo o se ve amenazada por parte de funcionarios o de altos funcionarios de la institucionalidad pública venezolana. ¿Considera que realmente esto se esté aplicando contra Mundo Sin Mordaza, Espacio Público, y de qué manera influye, cómo ellos evalúan esta ley contra el odio, contra tantos programas? Bueno, a ver, mira, la norma, el hecho de que exista una norma de este tipo ya en sí mismo tiene unas implicaciones, porque genera intimidación, miedo, temor. Una de las cosas que tiene esta normativa aplicada es que tiene contenidos que van más allá de la expresión, pretenden invadir otras esferas de la vida venezolana, y por eso la mera aprobación y la mención ya implica un daño, genera inmediatamente una reacción de parte de la sociedad civil o puede generar inhibición, temor, y por eso fundamentalmente lo estamos rechazando la aprobación de esta norma, la mención de esta norma y la potencial aplicación a cualquier organización de la sociedad civil venezolana. Yo creo que en esa línea, en la línea de cuáles son los impactos para el mundo asociativo venezolano, mi colega Feliciano Reina puede abundar en algunos detalles adicionales. Hola, sí, mi nombre es Feliciano Reina, de Acción Solidaria y de Civilis Derechos Humanos. Decíamos que una norma de este tipo, que no podemos llamar ley, es una norma, pretende criminalizar un trabajo que es esencial para las organizaciones de derechos humanos, para las organizaciones de sociedad civil. Estas organizaciones no nacen, digamos, al azar, al final siempre tienen que ver con el deseo de mejorar situaciones que afectan la vida cotidiana, aquí o en cualquier país del mundo. Pero el hecho de que se trate ahora y ya claramente de callar la voz y unos programas de una organización como Mundo Sin Mordaza, sí claramente prende una señal de alerta, porque esto puede ser aplicado contra cualquier organización de cualquier naturaleza. Piensen ustedes solamente en algún movimiento comunitario, indígena o de familias que están pasando problemas con la salud, que quieran levantar la voz, que hagan una protesta pacífica y se les diga que están siendo, digamos, parte de lo que este instrumento pretende hacer, callarlas porque puedan reclamar o denunciar a un funcionario. Eso es gravísimo y al final por eso, pues para nosotros es muy importante rechazarla como tal, de nuevo, porque es una afectación grave a derechos humanos y no está acorde con lo que tiene que ver con la posible, en un momento dado, regulación del ejercicio de derechos humanos, que algunos tienen sus límites. En segundo lugar,
por esta manera de presentarla, que no es a través de la Asamblea Nacional, y en tercer lugar porque ya está intentándose aplicarla para callar la voz de una organización como Mundo Sin Mordaza, a la que le expresamos nuestra solidaridad, y por supuesto también como Movimiento de Derechos Humanos diciendo no podemos callar porque estamos al lado de las personas, de la afectación de sus derechos, de la afectación de su dignidad, y por tanto con norma inconstitucional, ilegal o no, pues no nos queda otra que seguir haciendo nuestro trabajo, que es la promoción y la defensa de los derechos humanos. Más allá del rechazo y esta posición que están fijando el día de hoy, ¿ustedes piensan realizar algún tipo de acción legal sobre esta ley? Mira, ya es una parte, y lo dirá ahora Oscar Patiño, de Un Mundo Sin Mordaza, entre otras enviar información a los órganos internacionales de derechos humanos, sin duda, que ya han expresado además preocupación por lo que significa el relator para la libertad de expresión del sistema interamericano, ya lo ha dicho, está en el documento, de manera que lo que hay que hacer es precisamente no dejar en silencio que esto corra y que pueda eventualmente criminalizar la opinión, hasta el pensamiento, sino más bien ir actuando para impedir que eso pueda ocurrir. Oscar Patiño, de la ONG Un Mundo Sin Mordaza. El día de hoy el objeto de la rueda de prensa que nosotros realizamos fue hacer público un escrito donde más de 47 organizaciones de derechos humanos pues nos pronunciamos, en primer lugar, contra la mal llamada ley contra el odio, como nosotros decimos llamarla, la ley del odio. Nosotros, bajo distintos argumentos jurídicos, pues manifestamos nuestro total rechazo contra esta ley porque estamos convencidos que busca criminalizar el trabajo de organizaciones como la nuestra y cualquier organización de derechos humanos que haga vida en Venezuela. Nosotros el 15 de noviembre del 2017 recibimos unas amenazas públicas en el programa de Diosdado Cabello con el Mazo Dando, donde se busca criminalizar el trabajo que nosotros realizamos, se nos acusa de cuestiones que no tienen absolutamente ningún sentido, y esto le prende las alertas a las organizaciones de derechos humanos porque no pretendemos que se nos calle la voz ante los trabajos que nosotros hacemos. Son más de 10 años con Mundo Sin Mordaza ya promoviendo y defendiendo derechos humanos en Venezuela y en el mundo. El arte y la cultura es nuestra bandera principal para la promoción de dichos derechos y nosotros seguimos firmes. Las organizaciones seguimos firmes en Venezuela promoviendo estos derechos fundamentales y estos derechos inherentes del hombre, pues no vamos a tener ningún miedo a la labor que estamos haciendo y no vamos a dejar que se nos criminalice toda labor y acción que nosotros ejecutamos en nuestras organizaciones. Señor Patiño, recordemos que uno de los derechos humanos es el derecho a la comunicación. ¿Considera que este derecho está siendo cercenado, oprimido en Venezuela por esta ley? La libertad de expresión lleva siendo menoscabada desde hace muchísimos años en Venezuela, así lo han denunciado pues organizaciones como Espacio Público, Mundo Sin Mordaza. De Sin Mordaza. Ellos están denunciando que en el programa Con el Mazo Dando, en el canal del Estado Venezolana de Televisión, han sido reseñados por hacer una serie de programación contra el odio. Recordemos que la Asamblea Nacional Constituyente había aplicado esta ley en Venezuela. Desde Caracas se despide para BPI TV Luis Gonzalo Pérez.